Buenos días para todos, mi nombre es Germán Marroquín. Qué rico poder estar en esta mañana con ustedes desde mi oficina, desde mi casa, desde mi lugar de trabajo, donde preparo mis charlas, mis conferencias, y bueno, para mí es un placer muy grande poder compartir con ustedes. El día de hoy me preguntó alguien y me dijo: venga, yo quiero entender eso de la Inmaculada Concepción. ¿Cómo es eso de la Inmaculada Concepción? ¿Qué es eso? Bueno, el dogma de la Inmaculada Concepción consiste en que la Virgen fue preservada inmune de mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción. ¿Por qué? ¿Por qué fue preservada? Recordemos que el pecado se transmite de generación en generación. Recordemos que el pecado original es la privación del hombre de la santidad. El hombre nace privado de la santidad. ¿Por qué? Por su pecado, ¿sí? Y recordemos que María Santísima tuvo a un hombre santo, por ende ella tenía que ser santa. El Salmo capítulo número 51 nos explica mejor, dice: he aquí en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque el pecado lo transmite la mujer, la mamá, al concebir a su hijo, ¿sí? Y entonces cuando nosotros hablamos de que María fue sin pecado, fue precisamente por eso. Porque Jesús fue el Cordero que fue sin pecado. Ahora, si María hubiera tenido pecado, su hijo Jesús, lo más lógico era que hubiera tenido pecado, pero Jesús no tuvo pecado, ¿sí? Es necesario entender eso. Dios le dio ese privilegio de ser santa desde su concepción, un privilegio que solo lo puede dar Dios mediante su poder, mediante su gracia. ¿Por qué? Porque el embarazo de María iba a ser diferente, iba a ser de un ser diferente, un ser distinto, y el Espíritu Santo la iba a cubrir. Entonces ese niño iba a tener una parte humana y una parte divina. La parte humana de María Santísima y la parte divina del Espíritu Santo. Es el Emanuel, el Dios con nosotros. Entonces por eso tenía que ser sin pecado, para poder llevar el pecado de todos nosotros. Esta verdad fue proclamada como dogma de la Iglesia, tenemos que entender eso, por el Papa Pío IX. El 8 de diciembre de 1854 fue cuando el Papa dijo: María fue concebida sin pecado, según lo que hemos podido estudiar, según lo que hemos podido indagar, según lo que hemos podido, en la revelación que hemos podido tener del Espíritu Santo. Recordemos que el pecado se transmite de generación en generación. No es un pecado cometido, sino contraído. El pecado cometido es el que hacemos nosotros: la mentira, el orgullo, la fornicación, el adulterio. El pecado contraído es el con el que nacemos todos, con el que nos priva la santidad, Entonces María, al ser santa, su hijo en su humanidad tenía que ser santo, porque el Cordero era santo. Así que tenemos que entender esto desde ese punto de vista. Por eso nosotros hablamos de la Inmaculada Concepción, de la santidad de María. No hablamos de otra cosa. María es una criatura, la más excelsa criatura. Dios la escogió, Dios la señaló, y usted va a ser la madre de Jesús. Y Jesús era el Cordero, el que no iba a llevar mancha. ¿Por qué? Porque iba a cargar en nosotros, de nosotros todo el pecado. Entonces, por eso es que nosotros aclaramos de que María es sin mancha, su concepción fue sin pecado. Es decir, ella fue preservada de todo pecado. ¿Por qué? Porque ya Dios la tenía escogida para la redención, o no para la redención, sino para el plan de salvación. Sin María no habría salvación, sin María no habría redención, sin el sí de María no tendríamos a Jesús. Tengamos en cuenta eso. Muy buenos días para todos, les habló Germán Marroquín, esto es Píldoras Apologéticas.